want to take up another key portion of Romans 11. Quiero tomar otra porción clave de Romanos 11. I quoted many times verse 25, He citado muchas veces el verso 25, that we should not be ignorant of this mystery. que no debemos ignorar este misterio. And then Paul completes the verse, Y Pablo termina el versículo, that blindness in part has happened to Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. until, Spanish it says hardening. yeah, good, yeah, until the fullness of the Gentiles has come in. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Well, what does that mean? Bueno, ¿qué quiere decir eso? It's a significant until. Es un hasta muy significativo. It's a condition in the mystery. Es una condición en el ministerio, en el Something misterio. has happened to Israel. Algo ha sucedido a Israel, A judgment of God, un juicio de Dios, a national judgment, un juicio nacional, for a long history of apostasy and sin, por una larga historia de apostasía y pecado, and for the rejection of the prophets who were sent to it. y por el rechazo de los profetas que le fueron enviados. Remember what we said about that? ¿Recuerdan qué dijimos sobre eso? When a nation or a people will reject the prophets, Cuando una nación o un pueblo rechaza a los profetas, that's the last thing before God's judgment. eso es lo último antes del juicio de Dios. Jesus was himself a prophet, Jesús mismo fue un profeta, the ultimate prophet, el profeta supremo, and in the rejection of him y el rechazo de él, came the ultimate judgment. después de eso vino el juicio más alto. Israel has been hardened, Israel ha sido endurecido, has been blinded as a nation, ha sido enceguecido como nación, except for a small remnant excepto por un pequeño remanente that keep alive the hope of Israel que mantiene vivo o viva la esperanza de Israel and demonstrate the enduring faithfulness of y God. demuestra la fidelidad perdurable Even de in Dios, judgment. incluso en el juicio, By saving a remnant, a través de salvar un an remanente, elect remnant un remanente in elegido every generation, en toda generación, of which I am myself personally de la cual yo soy personalmente an expression, una expresión, until the fullness of the Gentiles has come in. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Whenever that will be fulfilled, Cuando eso se cumple, whatever that means, cuando lo que eso signifique, the blindness will be removed, la ceguera, el endurecimiento será the quitado, hardening will be gone, la dureza habrá desaparecido, Israel will see and believe and be restored. Israel verá, creerá y será restaurado. Not by anything that it performs, No por algo que Israel haga, but something that comes to it sino por algo que les llegue from outside de itself, afuera de ella misma. when a condition has been fulfilled Cuando cierta condición haya sido that cumplida, God in His wisdom has que established, Dios en su sabiduría ha establecido, the fullness of the Gentiles be come in. la plenitud de los gentiles haya entrado. What do you think that means? ¿Qué piensan ustedes que eso significa? Oh, I've got to come down from this platform. Yo tengo que bajarme de esta plataforma. I've got to learn Spanish. Tengo que aprender español. You've got to learn English. Ustedes tienen que aprender We inglés. need to talk to each other. Necesitamos hablar juntos. What does this mean? ¿Qué significa esto? Paul doesn't tell us. Pablo no nos lo dice. Something with the Gentiles. Algo con los gentiles. The fullness. La plenitud. What does it suggest? ¿Qué sugiere esto? That there might actually be a number Que puede incluso haber cierto número of Gentiles from all nations de gentiles de todas las naciones for His name para su nombre who must be saved que tienen que ser in all salvos the nations of the y world. en todas las naciones del mundo. And when that number is Y completed, cuando ese número sea completado, Israel will be released. Israel será libertado. Something has happened to it Algo le ha sucedido a eso. from outside of it. Desde afuera de eso, The fullness has been obtained la plenitud ha sido obtenida by the church, por la iglesia, whose task it is cuya tarea le to corresponde obtain a people for His name obtener a un pueblo para su nombre from among all de nations. entre todas las naciones. If I'm correct in this, Si yo estoy correcto en esto, then again, entonces de nuevo, not only is the church the key la iglesia no solo es la clave by bringing Israel to jealousy, al provocar a Israel a celos, but by bringing its
deliverance sino que la clave a través de traer su by liberación, bringing in the fullness of the Gentiles. trayendo la plenitud de los gentiles, The church's world missions, las misiones mundiales de la the iglesia, completion of its mission la task, completación de su labor de misión. is the key to Israel's Esa es restoration. la clave para la restauración de Israel. Isn't that remarkable? ¿No es eso asombroso? It's a mystery. Es un misterio. Israel is acted upon. Israel se actúa sobre ella When this particular condition is fulfilled cuando esta condición en particular se cumpla through the church. a través de la iglesia. The issue of Israel El asunto de Israel is the issue of the church. es el asunto de la iglesia. But a church of what kind? Pero ¿una iglesia de qué clase? An ultimate kind. Una clase suprema. Among the nations and in the world. Entre las naciones, entre el mundo. Now it has an especial motivation Ahora tiene una motivación especial. that in completing its task in the world, Que al completar su labor, su tarea en el mundo, it fulfills its task to Israel. está cumpliendo su labor para con Israel. It's a nation with an incentive Es una nación con un incentivo once it grasps the mystery. cuando capta el misterio. The nations themselves are not the task of the church. Las naciones mismas no son la labor de la iglesia. We're not called to save the nations. Nosotros no hemos sido llamados a salvar las naciones. That's Israel's own task. Esa es tarea de Israel. When Israel is restored, Cuando Israel sea restaurado, it's restored to the nations. es restaurado para las It will be naciones. central to the nations. Será central para las naciones. Deuteronomy 32:8. Deuteronomio 32:8. Study it. Estúdienlo. I've never heard anybody comment on it. Yo nunca he escuchado que alguien comente sobre esto. One verse. Un solo verso. That God has established the number of the Que nations Dios estableció los límites y el número de las naciones according to the number of the sons of Israel. según el número de los hijos de Israel. Talk about mystery. Hablando de misterios. That there is some kind of intrinsic connection Que había cierto tipo de relación intrínseca between one particular nation, entre una nación en particular, Israel, Israel, as central to all nations. como siendo el centro para todas las naciones. You didn't know that? ¿No sabían eso? You thought Israel was just another people? ¿Ustedes pensaban que Israel no era más que un pueblo Another más, country? un país más? You didn't understand its centrality? ¿No entendían su centralidad? Shame on you. ¡Qué vergüenza! Doesn't Psalm 2 tell you ¿Acaso no se los dice el Salmo 2? that the king shall be established upon the holy hill of Zion? Que el rey será establecido sobre el santo monte Sión. Doesn't Isaiah 2 tell you ¿Acaso Isaías 2 no se los dice? that the law shall go forth out of Zion Que de Sión saldrá la ley and the word of the Lord out of Jerusalem y de Jerusalén la palabra de Jehová to all nations? para todas las naciones. This is not poetry. O sea, esto no es poesía. This is political, Esto es política. theocratic, Esto es teocrático, governmental. gobernativo. So when it goes out from that Porque center, cuando sale de ese centro, which center God has appointed, un centro que Dios mismo For all ha nations. designado para todas las naciones, nations will study war no more. entonces las naciones ya no van a rebelarse. They'll turn their swords into pruning hooks. Van a convertir sus espadas en arados. Israel is central Israel es to central all nations. para todas las naciones. The first of whole nations to be saved La primera de todas las naciones en ser salva will be key to all y nations. será clave para todas las demás naciones. You've got to understand this. Ustedes tienen que entender esto. That's why Israel will be so persecuted. Es por eso que habrá tal persecución In contra your Israel generation. en su generación. Within the next 5 years, En los próximos 5 años, sooner, antes incluso, global hatred, un odio global, intense persecution, una persecución intensa,
harassment unto death, el provocarlos, el perseguirlos hasta la muerte, simply for being Jews. sencillamente por ser judíos. A demonic hatred Un odio demoníaco of the kind that captivated the entire Nazi Germany. del tipo que cautivó a toda la Alemania nazista And established the process of annihilation y estableció el proceso de aniquilación. will come again in your time. Eso vendrá otra vez en su tiempo. Worse, Peor, more extensively, más extendido and in all nations. y en todas las naciones. They'll be in flight from death. Ellos estarán huyendo de la muerte. Will you take them in ¿Y ustedes los albergarán? and identify yourself with them ¿Se identificarán ustedes con ellos? and run the risk of the peril? ¿Correrán ustedes el riesgo, el peligro Ended up in their concentration de camp? terminar ustedes mismos en sus campos de concentración? Better keep your nose clean. No, más vale que mantengan limpias Let sus God manos. save them. Que Dios los salve. Don't extend yourself No te extiendas. to identify yourself with them No te identifiques con ellos. and take the risk of their penalty. No te arriesgues a asumir su castigo. Why should you? ¿Por qué debieras hacerlo? What did they ever do for you ¿Qué hicieron ellos por ti as Gentiles como gentiles? that you should extend your life for them Que ahora tú tienes que extender tu vida para ellos sacrificially, de una forma de as sacrificio, if to save them para salvarlos a ellos and to see them y restored para verlos restaurados. is the very purpose of your existence Ese es el propósito de tu and the existencia fulfillment y el of your cumplimiento mandate. de tu mandato. I'm getting a Holy Ghost chill. Me está dando un escalofrío del Espíritu Santo. We're touching something holy. Estamos tocando algo santo. They're not going to be made jealous by our meetings. Ellos no van a ser movidos a celos por nuestros cultos. They're going to be made jealous by your sacrifice. Van a ser movidos a celos por nuestro sacrificio. Coming to them at a time when they are hated Que worldwide. llegará a favor de ellos en un tiempo cuando ellos sean aborrecidos a nivel mundial. Why should you take them in? ¿Y por qué vas a aceptarlos tú? When you saw them naked, thirsty, hungry, and in prison, Cuando tú los viste desnudos, estaban hambrientos, sedientos, encarcelados, because you recognized them as the brethren of the Lord. porque tú los reconociste como los hermanos del Señor, Because you didn't love your life unto death porque tú no amaste tu vida hasta la muerte and counted as being dear unto y yourself. no consideraste que tu vida fuera amada para ti misma, You knew why they were hated. porque tú sabías por qué los odiaban a ellos, Because the powers of darkness, porque las potestades de las the tinieblas, gods of this los world, dioses de este mundo, the false rulers of every los nation, falsos gobernantes de toda do nación not want Israel no restored. quieren que Israel sea restaurada, For when they are restored, porque cuando Israel sea restaurada, their king comes el rey vendrá, and rules over them su rey va a gobernar sobre in the ellos one and only place where he must, en el único lugar en donde debe from the gobernar, throne of David, desde el trono de David, as the descendant of como David, descendiente de from the David, holy city of en Zion, la santa ciudad de and to restore Sion, Jerusalem, y restaurará and to restore a Israel, Jerusalén y a as his Israel kingdom come. cuando su reino venga. If you don't understand Israel Y theocratically, si tú no entiendes a Israel teocráticamente, you don't understand. no entiendes. Israel has a destiny. Israel tiene un destino And the powers of darkness know it better than the church. y las potestades de las tinieblas lo saben mejor que la iglesia. The fullness of the Gentiles must come in. La plenitud de los gentiles debe entrar. Not the nations per se. No las naciones en sí. That's restored Israel's task. Esa es labor de Israel restaurada. A nation of priests Una nación de sacerdotes and a light unto the world. y una luz para el mundo. Your function, your task, La función de ustedes, your world missions task, la tarea de las misiones a mundiales people for his name es un pueblo para su from nombre among all nations. de entre todas las naciones. And when the fullness of the Gentiles be come in Y cuando haya entrado la plenitud de los in gentiles Colombia and in en Ecuador, Colombia, en Ecuador, Guatemala, en Mexico, Guatemala, México, then shall the deliverer come out of Zion. entonces saldrá
el libertador desde and su- turn away ungodliness from Jacob. y apartará de Jacob la impiedad. For this is my covenant with them Y este será mi pacto con ellos when I take away their cuando sins. yo quite sus pecados. All Israel will be saved, Todo Israel será salvo, as it is written, como está escrito. according to the covenant that I have made with them. O sea, conforme al pacto que yo he hecho con ellos. God is at stake, Dios está en juego who aquí. makes covenant Dios, el que hace el in the pacto things that are written, en las cosas que están that must be escritas, fulfilled, que deben cumplirse. or God is not God. O de lo contrario, Dios no es Dios. Can you see why every power in hell Pueden ver por qué toda potestad en el will infierno seek to oppose this fulfillment? tratará de oponerse a este cumplimiento. It is the issue of God, Es la cuestión de Dios. not just over the nations, No solo sobre las but in naciones, the cosmos. sino en todo el cosmos. And the church is the key. Y la clave es la iglesia. How? What kind of a church? ¿Qué tipo de iglesia? Certainly not the casual conglomerate of individualities. Definitivamente no solo un conglomerado casual de individualidades Occupied with their personal ministry. que se ocupan con su ministerio They personal might be recognized or famous. para que ellos sean reconocidos, For one famosos, Sunday like another. un día como cualquier otro. No way that can No, qualify. eso no puede calificar, Church of an ultimate kind. sino una iglesia del tipo supremo, Utterly authentic. totalmente auténtica, Apostolic and prophetic. apostólica y profética, A resurrection phenomenon. un fenómeno de resurrección. Not content merely to be satisfied with the truth of the Y doctrine, no está contento solo con estar satisfecho con la verdad de la doctrina, but to live in its power. sino para vivir en ese poder, For only in its power porque solo con su poder can its mandate be accomplished. puede cumplirse su mandato. I'm glad I fell asleep on the little break we had. Yo estoy contento de haberme dormido en el descansito que I tuvimos. thought I had plenty of time. Yo pensaba que tenía All of a mucho sudden I tiempo. woke up. Y de pronto me despierto. 3 minutes to 11. Son las 11 menos 3 With a minutos. water in my Y face. me eché agua. Got my shirt on Y me puse la and camisa. ran in Y salí corriendo. and opened my mouth. Y abro mi boca. It's like a resurrection from the dead. Es como una resurrección de entre los muertos. I've seen it many times. Yo lo he visto muchas veces. I spoke at a big charismatic church in Ah, Tennessee. Hablé en una iglesia carismática muy grande en Tennessee. Never had me back. Nunca me pidieron que I regresara. fell asleep in the pastor's office. Me quedé dormido en la oficina del They had to pastor wake me up. y tuvieron que irme a despertar. The congregation is waiting. Mire, la congregación lo está esperando. Time for you to Es speak. tiempo de que pase a predicar. ¿Ah? No, okay. Leave me to the pulpit. Llévenme al púlpito, por favor. And I opened my mouth. Y abrí mi boca. Ezekiel chapter 37. Ezequiel capítulo 37. The valley of dry bones. El valle de los huesos secos. That would have remained dry bones. Que hubieran seguido siendo huesos Israel secos. in its grave Israel en su tumba. until a son of man, Hasta que un hijo de a hombre, prophet, un profeta, commanded the bones le to live. mandó a los huesos que vivieran. And I said, that prophet, Y yo dije, ese that profeta, son of man ese hijo del hombre, is you. son ustedes. Israel will remain in his death Israel seguirá allí en su muerte until it hears the creative word hasta que oiga la palabra The prophetic creadora, word la palabra profética from your mouth de boca de ustedes, that is more than an opinion, que será más que una opinión, more than a conviction, más que una convicción. the very word of No va God, a ser la palabra The creative misma de word. Dios, la palabra in creadora, resurrection en power poder de resurrección, from the resurrection de people un pueblo de to raise resurrección the dead. para resucitar a los muertos. Did they ever go down? Y mire, ellos se fueron para abajo. I've seen people go down on their Yo he faces. visto a gente que On cae the sobre floor. sus rostros en el suelo. These people went into the floor. Esta gente se metió al They suelo. dug into the wood. Ellos estuvieron cavando ahí.
to en la find the carrera place of death, para encontrar un lugar de muerte, that they might be raised unto para que resurrection. ellos pudieran ser So resucitados. only on that Y basis solo en esa base can they fulfill this pueden call. ellos cumplir con este llamamiento. One man had to be lifted up A off un the hombre floor. tuvieron que Put on levantarlo the del pew. suelo y sentarlo en su banca. He was gasping for air. Él estaba luchando por alcanzar aire. He said, Brother Art, Y él me dijo, hermano Art, you have called me to die usted me ha llamado a morir in the very place where the church has called me to succeed. en el mismo punto en donde la iglesia me ha llamado a tener éxito. They encourage me to perform Ellos me animan para actuar on the basis of my human accomplishment and ability. en base a mis logros, mis habilidades humanas, My PhD, mi doctorado, my expertise, mi experiencia, mi conocimiento, in the very thing you have called me to bring to death. en aquello mismo que usted me ha llamado para hacer morir. You have controverted my entire Christian life. Usted ha ido en contraposición a mi vida Radically. cristiana entera radicalmente. That's what the message of Israel does. Eso es lo que hace el mensaje de Israel To the church that hears it a la iglesia que lo and escucha receives it. y lo recibe. We're going to bring them out of their death Vamos a sacarlos de la muerte in a the ellos, power of resurrection life, con el poder de la vida de resurrección. because our death has come before their death. Porque nuestra muerte ocurrió antes que la muerte de ellos. Not the death of our defects, No la muerte de nuestros defectos, our hang-ups, our vices, de our nuestros problems. vicios, nuestros problemas. Gladly would we commit that to death. No, nosotros gustosamente le ponemos muerte a eso. Our virtue, No, de nuestras virtudes, our ability, de nuestras habilidades, our expertise, de lo que nosotros tenemos como experiencia, our natural eloquence, nuestra elocuencia natural, our religious ability nuestra habilidad religiosa. will never raise Israel. Eso jamás vamos nosotros a lograr Only the life of a God Israel. Solo la vida de Dios is those who are willing to bring to death those things en aquellos que estén dispuestos a poner a la muerte esas that cosas keep us from the union with His life. que impide que nosotros estemos unidos a su vida. That when the prophet speaks, Que cuando el profeta hable, it's God speaking, sea Dios the hablando, creative word, la palabra the creadora, life that triumphs over death. la vida que triunfa sobre la muerte. Are you in that dimension? ¿Están ustedes en esa dimensión? I know you're not. Yo sé que no lo están. And you would never have been Y jamás habrían estado, unless the mystery of Israel had come to you. a menos que el misterio de Israel les hubiera llegado. Because you may have succeeded in other things, Porque puede que hayan tenido éxito en otras cosas, but you could never succeed in this. pero en esto jamás pueden tener éxito. This is of Him, Esto es de Él, that it might be through Him, para que pueda ser por Él, that it could be to Him para que pueda ser para as Él, glory como gloria forever. por los siglos. Takes place in time, Ocurre en el tiempo, in the last days, en los últimos días, in our lifetime. en nuestra vida. But what is affected, Pero lo que es afectado, the fullness of the Gentiles being la come in, plenitud, que haya entrado la plenitud the de los moving of gentiles, Israel to jealousy, el mover, el provocar a celos a the extending of Israel, mercy that they might receive el mercy, extender la misericordia para que reciban the misericordia, speaking of the word that raises them from their grave, ese hablar la palabra que los levanta de su tumba, must be to Him, through eso Him, tiene que ser por Él that it will be to Him. para ser para Él. It's a glory Es una gloria that takes place in time, que ocurre en el tiempo, but it's glory forever. pero es gloria para siempre. Because it's the end of history. Porque ese es el final de la historia. That's the end. Ese es el The fin. end of the purpose for the church. Ese es el fin del propósito de By la that, iglesia. the Lord comes. Y a través de eso viene el His millennial Señor. glory and kingdom. En la gloria milenial y en el reino. The final act of history. Es el acto final de la historia. But the glory that He obtains in it Pero la gloria que Él obtiene en ello, will resonate forever. eso va a resonar para siempre. How'd you like to have part in that? ¿Cómo les gustaría tener parte en eso? That what you do in time, Que lo que ustedes hacen en el tiempo, what you do in history, lo que ustedes hacen en la historia, affects the glory of God afecta la gloria de Dios forever. por todos los siglos, para siempre. I can't even whistle for this. A esto ni siquiera puedo silbarle. To be called to something Ser llamados a algo that is forever in its consequence que tiene como consecuencias la eternidad
is a sublime call. Ese es un llamamiento sublime. It's our call. Es nuestro llamamiento. It distinguishes the church as the church. Eso distingue a la iglesia como iglesia. Privilege unspeakable. Un privilegio inefable. It will take eternities to appreciate it. Y se necesitarán eternidades para apreciarlo. And we are the instrument, Y nosotros somos el instrumento chosen of God. escogido por Dios. This is why salvation has come to Es us. por eso que la salvación nos ha To fulfill llegado. the mystery. Para cumplir el misterio. To bring the fullness of the Gentiles Para in. traer, para que entre la plenitud de los gentiles. That the deliverer shall come out of Zion. Para que salga de Sión el libertador. To turn away ungodliness from Jacob. Para apartar de Jacob la impiedad According to his covenant with them, según su pacto con ellos. all Israel will be saved. Todo Israel será salvo, As it is written. como está escrito. Let's take a quick look at Psalm 102, Veamos rápidamente el Salmo 102, where very likely Paul was himself inspired. en donde muy probablemente en esto fue inspirado Pablo. He may actually have quoted this text Incluso puede que él haya citado este mismo texto that we read in Romans. que leíamos en Romanos. In verse 12 of 102, En el verso 12 del Salmo 102, but you, O Lord, shall endure forever, mas tú, Jehová, permanecerás para the siempre, remembrance of your name to all y generations. tu memoria de generación en generación. You will arise Te levantarás and have mercy on y Zion, tendrás misericordia de for the Sión, time to favor her. porque es tiempo de tener Yes, the set time misericordia de ella. has come, El plazo For ha llegado, for your servants take pleasure in her stones, porque tus siervos aman sus piedras and show favor to her dust. y del polvo de ella tienen compasión. How do you like that? ¿Cómo les gusta eso? Are you really a student? ¿Son ustedes realmente estudiantes? You would never have read the text that quickly. Jamás habrían leído entonces el texto tan Word rápidamente, for word. sino palabra por Dwelling on palabra, what is being said here. Meditando en lo que está siendo dicho aquí. Because the Psalms are poetry. Porque los salmos son poesía, Inspired poetry. y poesía inspirada. And what is ¿Y poetry? qué es la poesía? It is the most intensively condensed statement Es la declaración más intensamente condensada, compacted and full compacta, llena and contained in few words, y contenida en pocas replete palabras, with awesome meaning. repletas de un significado gigantesco. You can't read this. Da, 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 Esto da. no se puede leer así. You will arise Tú te levantarás. is the very language of resurrection itself. Eso es el lenguaje de la resurrección Our misma. spirits should already be alerted. Nuestros espíritus ya debieran haber sido alertados. Because, Lord, have you been sleeping? Porque, Señor, tú has estado durmiendo. You've been quiet, Tú has estado quieto, inactive inactivo, for 2,000 years. por 2000 años. You've allowed Israel to languish Has permitido que Israel languidezca and suffer among the y que nations sufra entre las and naciones experience the Holocaust. y que experimente el holocausto. And even now, E incluso ahora their future is bleak su futuro es negro. if you don't intervene. Si tú no intervienes, It looks like they're on the way out. parece como que ellos ya van de salida. But you will arise Pero tú te levantarás and have mercy. y tendrás misericordia. Mercy. Misericordia. In Romans 11, En Romanos 11, Paul says Pablo dice that by your mercy que por la misericordia, they may obtain mercy. por nuestra misericordia, Mercy de tener on misericordia Israel. sobre Israel. For when you have mercy, Porque cuando tú tienes misericordia, your God being God. tú, Dios, siendo Dios. When Moses said, show me thy glory, Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria. you hid him in the cleft of the rock Él lo había escondido en el peñasco, en la peña, and showed him your mercy. y le mostró su misericordia. The Hebrew word is chesed. La palabra C-H-E-S-E-D, chesed. hebrea es gesed. It's a unique quality of Es God. una cualidad única en Dios. He asked for your glory. Él pidió la gloria de Dios You showed him your mercy. y Dios le mostró la misericordia. For your mercy is your glory. Porque
tu misericordia es And you'll arise and show mercy to y te Israel. levantarás y tendrás misericordia de Israel, For nothing less than mercy will suffice. porque nada inferior a la For they misericordia will be bastará, devastated, porque ellos serán devastados, as is indicated by her stones and her dust. como se indica por las piedras y su polvo. A statement of her devastation, Una declaración de su devastación, her destruction, su destrucción, her principal cities, sus ciudades principales, Haifa, Haifa, Tel Aviv, Tel Aviv, Tiberias, Tiberíades, Jerusalem itself, Jerusalén misma, will be reduced serán reducidas to nothing but stones, stubble, and dust. a nada más que escombros, piedras y polvo. I tried to warn them. Yo traté de advertírselos. That's where I met Marvin Barbara Ahí fue cuando conocí a Marvin y a at our Barbara conference in en Jerusalem nuestra conferencia en Jerusalén, on the coming calamity of Israel. que trataba sobre la calamidad que viene sobre Israel. Brace yourself, children. Apriétense, niños. Devastating judgment must come El juicio Will devastador come. vendrá in the land itself. en la tierra misma. So what releases the Lord to arise? Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que liberta al Señor para que se levante And to have mercy on y que Zion. tenga misericordia de Sión? The set time has come. El plazo ha llegado. How does the Lord know it? ¿Cómo lo sabe el Señor? Because he observes Porque Él observa that his servants take pleasure in her stones que sus siervos aman and show sus favor piedras to her dust. y tienen compasión del polvo de ella. Who are his servants? ¿Quiénes son sus siervos? Not Israel itself. No Israel mismo, They have been reduced to powder. porque ellos han sido reducidos a polvo, Another entity, sino otra entidad, his servants, sus siervos, whom the psalmist could not identify a better. quienes los salmistas no podían identificar mejor. It's the church, Es la iglesia, having pity on her stones, teniendo compasión de sus piedras, favor to her dust. compasión del polvo de ella. What does that mean? ¿Qué significa eso? That after Israel's judgment, Que después del juicio de Israel, we're going to come and walk around through the ruins? nosotros vamos a llegar y caminar ahí en medio de las ruinas. Is this a statement of our love of archaeology? ¿Es esto una declaración de nuestro amor por la arqueología? No, you silly children. No, niños, It's a niños. statement of Es identification, una declaración de identificación, ultimate la identification identificación suprema with Israel in her shame, con Israel en su In her oprobio, judgments. en su juicio, in her devastation. en su devastación. We are one with her. Nosotros somos uno And con bear ella her reproach y llevamos su oprobio and identify with her y in her nos shame, identificamos con ella en su vergüenza, as Elijah did with como the dead Elías lo hizo widow's son. con el hijo de la viuda. We prostrate ourselves over the Nos nation, postramos sobre la nación and we love her dust y amamos su polvo and have pity on her y stones. tenemos compasión de sus piedras As Gentiles, como gentiles. when the Lord sees that, Cuando el Señor vea eso, he arises Él se va a levantar and will have mercy on y Zion tendrá misericordia de Sion. and deliver them from Y their devastation. los librará de su The devastación. set time has come. El plazo ha llegado. The fullness of the Gentiles has come in, Ha entrado la plenitud de los gentiles. not only in their number, No solo en su cantidad, but in their quality sino en su cualidad, and their character, en su carácter, as is revealed by their identification. según lo revela su With identificación. a people with whom they should have had nothing to Un do, pueblo con el cual no tendrían nada que ver, for whom they should have no natural affinity, por quien no van a tener ninguna afinidad natural, but they have come of age. sino han madurado. They have gone beyond being Gentiles. Ellos han ido más allá de ser gentiles. They have come to such a fullness in God Han llegado a tal plenitud
plenitud en Dios, that they love what he loves. que ellos aman lo que And Él hate what he ama hates. y aborrecen lo que Él And when the aborrece. church comes to that fullness, Cuando la iglesia llegue a esa and comes of plenitud age, y madure, as is revealed in their attitude toward y Israel, eso se revelará a través de su actitud hacia Israel. not when Israel is at her best, No cuando Israel esté en lo mejor de sí, but at her worst, sino en lo peor de sí. in her dust and in her En su shame and polvo, en judgment. su vergüenza de When juicio. you identify with her then, Cuando se identifique con Israel, entonces the Lord will el arise Señor se levantará and have mercy on y tendrá Zion misericordia de and Sion deliver her, y la librará, for the set time has come. porque su plazo ha llegado. Wherever we look, En donde sea que veamos, wherever we turn, a donde quiera que volvamos a the ver, church is the key, la iglesia es la clave, not Israel herself. no Israel misma, Devastated, devastada, down and out, afuera, ya derribada, incapable of obtaining her own redemption. incapaz de obtener su propia redención. God won't even allow the nation to repent Dios ni siquiera permitirá que la nación se arrepienta until she's restored to the Lord. hasta que sea restaurada allí. Then she will recognize Entonces reconocerá her sins sus pecados and the sins of her y los fathers pecados de sus padres and will abhor herself, y se aborrecerá a sí misma. will see herself as Se loathsome verá a sí misma como aborrecida and repent y se arrepentirá after her return. después de que retorne. Repentance is not the key to her restoration. El arrepentimiento no es la clave para su restauración. God will not even give Israel that much. Dios ni siquiera le concederá eso a Israel, She must be acted upon, sino que tiene que actuarse sobre that she ella might know that she might know para que ella sepa que tiene que saber that the God who has spoken these que things el Dios que ha hablado estas cosas is the God who fulfills es them. el Dios que las cumple. Is he going to go that far ¿Será que Él irá tan lejos to demonstrate this truth para demostrar esta verdad before the face of all nations en frente de todas las naciones through Israel a través de Israel and his severity and his y de kindness to su them? severidad y su benignidad para con ella? Exactly. Exactamente. Israel is his witness nation. Israel es su nación testimonio, More in her failure, más en su fracaso, in her apostasy, más en su in apostasía, her judgment, más en su juicio than ever in her faithfulness. que en cualquier fidelidad. Mercy will come to Zion, La misericordia le será dada a and Sion all the world will observe y it todo el mundo lo observará and know that the Lord, he is God. y todo el mundo sabrá que el Señor Jehová His es mercy Dios, is his glory, porque su misericordia es su and his glory is gloria his mercy, y su gloria es su and he misericordia has demonstrated it before the face of all y nations lo ha demostrado en frente de todas las through one naciones nation a través de una nación established for that witness, establecida para ese testimonio, even Israel. Israel. So it says in verse 15 of Psalm Dice en el 102, verso 15 del Salmo 102, so the nations shall fear the Lord, entonces the name of the Lord, las naciones temerán el nombre de and Jehová all the kings of the earth, y todos los reyes de la tierra your glory, tu gloria, for they will have observed. porque habrán observado. They could not help but observe, No les quedaba más que observar, for it took place in the nations themselves. porque sucedió en las mismas The naciones. judgment and the severity of El God, juicio, la severidad de Dios and the mercy that follows. y la misericordia que le sigue. The nations shall fear the name of the Lord. Las naciones temerán el nombre de This is for Jehová. the nations, Esto es para las naciones and all the kings of the earth your y glory. todos los reyes de la tierra tu gloria. This is not something done in a corner, Esto no es algo que se haga en un rincón, because the whole issue from the beginning porque todo el asunto desde el principio has been the issue of the ha nations, sido el asunto de las naciones. and who in fact is God. ¿Y quién en efecto es Dios?
Israel will make it quite clear Israel lo dejará muy claro. who in fact God is, ¿Quién es en efecto Dios? both by the judgments which he visits upon them Tanto por sus juicios con que Él la visita and the mercy that follows. y la misericordia que le sigue. All the nations will know, Todas las the naciones kings of the sabrán, nations, los reyes de las naciones the mercy and the glory of God. y la misericordia y la For the gloria de Lord Dios. shall build up Zion. Porque Jehová habrá edificado a He shall Sion appear in his glory. y en su gloria será visto. He shall regard the prayer of the destitute, Habrá considerado la oración de and los not despise desvalidos their prayer. y no habrá desechado el ruego de ellos. And this will be written for the generation Se to come. escribirá esto para la generación venidera. People yet to be created. El pueblo que está por They nacer praise the Lord alabará a Jehová, as he looked down from the height of his porque sanctuary. miró desde lo alto de su From the santuario. heaven the Lord viewed the earth, Jehová miró desde los cielos a la to tierra hear the groaning of the para prisoner, oír el gemido de los to presos, release those appointed to para death, soltar a los sentenciados a muerte, to declare the name of the Lord in Zion, para que publique en Sión el nombre de and his Jehová praise in Jerusalem, y su alabanza en Jerusalén, not for their Gucci leather handbags, no para sus bolsas de mano marca Gucci, for their merchandise, no para sus mercaderías, for the high-tech society, por su sociedad de alta tecnología, but for the glory of God, sino para la gloria de revealed Dios in his mercy. revelada en su misericordia. When the people are gathered together, Cuando los pueblos y los reinos se congreguen and the kingdoms y los reinos to serve the Lord. para servir a Jehová, Every knee will bow, toda rodilla se every doblará, tongue will confess. toda lengua confesará. In Islamic nations, En estas naciones Buddhist, islámicas, Hindu, budistas, atheistic, hinduistas, ateas, every tongue confess. toda Every knee lengua bow. confesará, Nations toda themselves rodilla se doblará, las who will come naciones up to mismas Jerusalem for the Feast of irán a Tabernacles, Jerusalén para la fiesta de lest they tabernáculos, suffer a curse. y si no, sufrirán maldición. The Gentiles of 10 nations Los gentiles de 10 naciones will hang on to the skirt of one se Jew. estarán agarrando de la vestimenta Take de us to un your judío. God. Llévanos a tu For you know Dios, him. porque tú lo conoces. Israel is in her place. Israel estará en su lugar. She is the crown of God's glory. Ella es la corona de la gloria de He has Dios. given her a new name. Dios le habrá dado un nombre nuevo. She's a minister to the nations. Ella será una administración a las naciones. And all nations will bow Y todas las naciones se at postrarán Israel's feet a los pies de Israel in the recognition of her en el restoration, reconocimiento de su to restauración, whom mercy has a come. quien misericordia ha After sido dada judgments. después del juicio, And all the kingdoms y todos los reinos will serve the Lord. servirán a Jehová. What we're doing now is almost criminal. Lo que estamos haciendo ahorita es casi criminal. Slipping in this text Estamos metiéndonos en este texto as if it were a side note. como si fuera una nota pasajera. We should have a seminar on this one verse alone. Debiéramos tener todo un seminario sobre este versículo nada más. It's the conclusion of the age, Es la conclusión de esta edad, the consummation of all things, la consumación de todas las cosas, the theocratic rule of God el gobierno teocrático de Dios over the rebellious nations sobre las naciones rebeldes and its self-serving y kingdoms sobre sus reinos que se shall sirven now a sí forever mismos. serve the Y Lord, ahora servirán para siempre a Jehová, because he has revealed himself porque Él se habrá revelado unarguably así sin discusión as the God over all como Dios sobre todos in the revelation of his glory en la revelación de su gloria that has come to Zion que ha llegado a through Sion mercy a través de misericordia, when his servants cuando sus siervos have taken mercy upon Hadad. hayan tenido misericordia When de the su Lord sees polvo. that, Cuando el Señor vea eso, that Gentiles esos gentiles who have no natural reason que no tienen ninguna razón natural to inconvenience themselves, de hacerse inconveniencias, to be sacrificial, eso van a ser un to sacrificio prostrate themselves over the devastated nation, para postrarse, para tenderse sobre la nación not out of religious que está, obligation, muerta, no por una obligación out of religiosa, love. sino por amor. They love her stones, they cherish her Aman dust. sus piedras, ellos tienen compasión de su To pueblo. realize Él se where the set levantará time has come porque el plazo habrá to llegado favor Zion. para tener compasión de The su church has come La of age. iglesia habrá madurado. The
The church is the key. La iglesia es la clave. But what kind of a church? Pero ¿qué tipo de iglesia? That is not limited by things that are natural. La iglesia que no es limitada por cosas naturales. That can transcend Gentile prejudice. Que puede ir más allá, puede trascender el prejuicio gentil. That can love Israel. Que puede amar a Israel. Even Israel's dust. Incluso el polvo de Israel. When all nations despise her. Cuando todas las naciones And seek to come against her to destroy her. Y traten de ir contra ella para destruirla. It's the fulfillment of all mystery. Ese es el cumplimiento de todo misterio. For which reason God has created all things. Por razón por la cual Dios ha creado todas las cosas. In order that. ¿Para qué? Through the church. Para que a través de la The iglesia manifest wisdom of God la sabiduría manifiesta de Dios might be demonstrated pueda manifestarse to the principalities and the powers of the a air, los principados y las potestades en los aires, whose wisdom is altogether contrary. cuya sabiduría es totalmente contraria. It's the wisdom by which the world lives Es la its life and sabiduría dies. por la cual el mundo vive su vida In hopelessness and futility and en frustration. desesperación, Despair. futilidad y frustración. Take care of number one. Se ocupan de lo número uno. If you don't, nobody else will. Si tú no te ocupas de ti mismo, nadie se ocupará Why de ti. extend yourself for another? ¿Por qué te tienes que extender por alguien más? Sacrificially. De una forma de sacrificio, At the risk of your own life. arriesgando tu propia vida. And do it Y lo joyously. tienes que hacer con gozo For the Jew. por los judíos. That's another wisdom. Esa es otra sabiduría. It's the wisdom of God himself. Esa es la sabiduría de Dios mismo, Demonstrated through the que church. se demuestra, que se manifiesta a través de la iglesia. Gentile church. La iglesia gentil. And the age has been completed. Y la edad habrá sido completada. The eternal purpose of God in Christ El Jesus, propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, by which he has created the world, a través de quien Él creó el mundo, has been fulfilled. se ha terminado, se ha cumplido. A cosmic demonstration has been made Se ha hecho una demostración cósmica unto the principalities and powers of the air, ante los principados y las potestades en los who aires, said it could not be done. que dijeron que no se podía hacer. We know men are selfish. Los hombres son egoístas. Everybody takes care of themselves. Todos se ocupan de sí mismos. It's not possible No, no es posible that an entire church que una iglesia of entera a priestly de kind una clase would sacerdotal come into such union with Christ entrar a himself, tal unión con Cristo mismo, that they, by the eternal para Spirit, que ellos por el Espíritu Eterno can give themselves without puedan spot to God entregarse sin mancha ante Dios for the salvation of Israel. para la salvación de Israel. When they see that, Cuando ellos vean eso, the end of the age has come, habrá llegado el final de la edad. and the glory of God has come, Y la gloria de Dios and the habrá knowledge of llegado. God has come, Y el conocimiento de Dios habrá that shall fill llegado, the earth que llenará la tierra as the waters cover the sea. como las aguas cubren el mar. Are you trembling? ¿Están temblando ustedes? This is your mandate. Este es su mandato. Cats, what are you doing here? Katz, ¿qué estás haciendo aquí? With these Gentile kids? Con estos muchachos gentiles Latin America? en América Latina. You should be dealing with your own people. Tú debieras estar con tu propio Time pueblo, is short. porque el tiempo es breve. You should be ministering to Jews. Tú debieras estarle ministrando a los What are judíos. you doing in a little Bible school ¿Qué estás haciendo en un pequeño instituto with these bíblico Gentile kids? con estos muchachos gentiles? Where the action is. Yo estoy en donde está la acción. The issue is not direct ministry to Jews. La cuestión no es ministerio directo a los judíos. Yes, I'll do that. Sí, voy a And I have done it, will do y it. lo he hecho y lo haré. But the real issue Pero el verdadero is meollo why God took Paul, es la razón por la cual Dios the tomó Hebrew of the Hebrews, al hebreo de hebreos, in his remarkable knowledge of con Judaism, su conocimiento asombroso del he was a judaísmo. student of the Rabbi Gamaliel, Era el mejor estudiante del rabino Gamaliel. and made him the apostle to the Y Gentiles viene Dios y lo convierte en apóstol hacia los gentiles. because he knew the mystery Porque él conocía el misterio. that salvation has come to the Gentiles Que la salvación le ha llegado a los gentiles so as to move them, para poder provocarlos a his ellos, people, to a jealousy. su pueblo,
a celos, that by your mercy para que por la misericordia de ustedes they might obtain mercy. ellos puedan obtener misericordia. That the set time will come Porque el plazo ha llegado for the deliverer to come out of Zion. para que el libertador salga de When Sion. the fullness of the Gentiles comes in, Y cuando haya entrado la plenitud de los And his gentiles servants, y sus siervos, his church su iglesia, shall have mercy for her stones. tengan misericordia And de sus compassion on her piedras dust. y compasión del polvo de He ella. knew that he knew. Él sabía que sabía The issue of Israel is the issue of the que la church. cuestión de Israel es la cuestión de la And for iglesia. that church he gives Y himself. Él se entrega And for por that esa church I give iglesia. myself. Y por esa iglesia me entrego yo, For Israel's sake por amor a Israel and the glory of God. y por la gloria de Dios. Do you understand? ¿Entienden? The issue is with you. La cuestión es, My God, do I have faith to believe it? Dios mío, ¿tengo yo la fe para creerlo? These children, Estos niños representative of the church, representan a la iglesia, are the key. una clave. Do you have the faith to believe it? ¿Tienen ustedes la fe para creerlo? His word says so. Su palabra lo dice And I believe it. y yo lo creo. And if it happens, Y si sucede, it will be because the word has come. será porque la palabra habrá llegado. That you might have the faith to believe. Para que ustedes tengan la fe para By creer hearing the word que por oír la palabra that was preached unto que you fue predicada a ustedes by one who is sent. a través de uno que fue enviado. Let's pray. Oremos For the fulfillment of the mystery por el cumplimiento del misterio through the church. a través de la iglesia. Lord, we're just shaking our heads. Señor, estamos asintiendo We're nuestra gasping for cabeza. air. Estamos luchando por alcanzar We aire. just came for a class. Vinimos nada más a una clase And you dropped the world on our y heads. tú dejaste caer el mundo entero sobre The nuestra kingdoms that shall cabeza. serve the Los Lord reinos que servirán al Señor waits on us. esperan a nosotros. We tremble. Temblamos, Señor. Who is sufficient for these things? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? But we thank you Pero te agradecemos that there's a resurrection. que haya una restauración, That you una were raised from the resurrección, dead. que tú levantes de entre los And ascended muertos on high y tú resucitaste entre los at the right muertos, hand of power. subiste a lo alto, a la diestra And all authority del is given poder, unto you in y heaven toda and earth. autoridad te ha sido dada en los cielos y la tierra. For if there were no resurrection, Porque si no hubiera habido resurrección, we of all people nosotros de todos los are pueblos those to be pitied. seríamos los que tendríamos que sufrir compasión. So we're asking you, Entonces te pedimos, don't let us merely to be no satisfied dejes que nosotros quedemos with satisfechos approving the doctrine con aprobar la doctrina of resurrection, de la resurrección, but bring us into it sino llévanos a to ella our death, a través de nuestra our muerte, willing death, nuestra muerte of voluntaria, everything that's de good, todo lo que es that bueno stands in the way y que está en el of camino perfect union with you, de la unión perfecta contigo, that you might be all in all para que tú seas todo en to todo, the glory of para God la gloria de Dios, forever. para siempre. Thank you, Lord. Hallelujah. There's a place of death available Hay disponible un lugar de muerte that is not merely symbolic. que no es únicamente un símbolo, It's actual. sino que es real. We used to sing it in the old days. En los tiempos antiguos solíamos I cantar. don't hear it anymore. Yo ya no escucho It's eso not más. popular today. Ya no es popular ahora. There's room at the cross for you. Hay lugar en la cruz. Though thousands have come, A pesar de que millares han llegado, there's still room for one. aún hay lugar para There's room uno. at the cross for you. Hay lugar en la cruz para ti. This is the issue Esto es la cuestión that will deliver Israel. que liberará a And Israel. it's with you. Y es cuestión de ustedes. If I could do it for you, I would. Si yo lo pudiera hacer por ustedes, lo haría. You must come Pero ustedes tienen que Personally. llegar personalmente, and totally totalmente, to the cross, a la cruz, the place of death. el lugar de la muerte. Not just with your hang-ups and your defects. No solo la muerte de sus defectos Who doesn't want to be rid of y debilidades. ¿Quién no quiere deshacerse de eso? But the best of what you Pero are.
de lo mejor que ustedes son. For in us, in our natural man, Porque en nuestro hombre natural there's no good thing at all. no hay nada bueno en absoluto. You must be the sons and daughters Ustedes deben ser hijos e of the hijas resurrection, de la resurrección. or we fail. O si no, fracasamos. Are you understanding me? ¿Están entendiéndome? Will you do it? ¿Lo harán? Have you the faith to believe for it? ¿Tienen ustedes la fe para creer por To ello? desire it? Para desearlo. At your age, A la edad de ustedes. you've hardly come to live yet. Ustedes casi ni han vivido. Don't you have a legitimate right ¿No tienen ustedes un derecho legítimo to enjoy your youth de disfrutar su juventud before you die? antes de morir? Why should this be required of you ¿Por now? qué se tiene que requerir esto de ustedes ahora? Because the time is short, Porque el tiempo es corto and because this is the way. y porque ese es el camino. If any man would come after him, Si alguien sigue en pos del Señor, find that place. si alguien encuentra ese lugar, Come to that consecration. lleguen a esa consagración, Your life ends there. su vida terminará. There's no allí. resurrection, Si no hay you resurrección, remain there. ustedes quedarán allí. No ministry, no activity, Sin no ministerio, future. sin actividad, sin futuro. But if there's a resurrection, Pero si hay una And there resurrección, y si hay, you will rise ustedes resucitarán. with him. Se The levantarán newness con of él life. a una novedad de Your vida. words will not be your own. Sus palabras no serán Your suyas. prayers will not be your own. Sus oraciones no serán las de ustedes. Your activity will not be your own. Su actividad no será de You'll be ustedes. instant in season and out. Sino que ustedes estarán instantáneos en tiempo y fuera de tiempo. You can fall asleep between the sessions Ustedes podrán dormirse entre sesión and y come sesión huffing to the pulpit y vendrán saltando al púlpito and open your mouth y abrirán su boca and be instant y serán in instantáneos season and out en tiempo y fuera de by the tiempo indestructible life por la vida indestructible which is in Christ que Jesus. es en Cristo Jesús. For those who are dead Porque quienes están muertos, and hid with Christ in God quienes están escondidos con Cristo en Dios, until their life is revealed. hasta que su vida sea revelada. I love you as you are. Yo los amo tal como You're son. precious and beautiful. Son preciosos, hermosos, But how much more pero cuánto más radiant and glorious radiantes y gloriosos as the children of the resurrection como los hijos de la who resurrección, have taken the mandate of God que han tomado el mandato de Dios beyond any ability in themselves to fulfill más allá de cualquier habilidad en sí mismos para and have been driven by it y han sido guiados por ella to the place of the cross al lugar de la cruz and the reality of his life. y a la realidad de su vida, Oh, the depths of the riches. a profundidad The wisdom and de las knowledge of God. riquezas de la sabiduría y en la ciencia de Dios, That it took Israel to bring us to the place que se necesitó que Israel nos llevara al lugar. we would not otherwise have sought De lo contrario, no habríamos or buscado, desired. ni lo habríamos We deseado. would have been content to speak about the cross Nosotros hubiéramos estado contentos de hablar sobre la and cruz resurrection y la resurrección as doctrine como doctrinas, and never expected as reality. pero nunca habríamos esperado su reacción. Israel, the Israel, crisis of la Israel, crisis de Israel compels the church to become the obliga church a que la iglesia se convierta en la iglesia, in truth. en verdad. Oh, the depths of the riches. Profundidad de las Of the riquezas, wisdom and knowledge of de God. la sabiduría y el conocimiento de Dios. A brother came to me at the break. Un hermano se me acercó al descanso He said, brother, when you were y speaking me at dijo, the larger hermano, building, cuando usted estaba predicando en el seminario, I missed it when you anointed people y with oil. yo no estuve allí cuando usted ungió a la gente con aceite. You think you'll do that again? ¿Cree que usted hará eso otra vez? I'd like to be anointed. Me gustaría ser ungido. I said, I'll think about it. Yo le dije, lo voy a pensar. I don't want to make this a little cheapy practice, Yo no quiero hacer de esto una práctica but I barata, want you to think about it. pero quiero que piensen ustedes sobre And eso. maybe tomorrow, Y quizás mañana, our last time together, en nuestro último tiempo at juntos, the end, al final, I'll invite you. yo los invitaré As many as have transacted with God, a todos aquellos que hayan hecho una transacción Unto con death. Dios para morir, whose life is no longer their own, cuya vida ya no sea de I'll anoint ustedes. you Yo los ungiré for burial. para la sepultura. So, Lord, Así es que, Señor, I bless these children, bendigo a estos niños, of whom the world is not worthy, de quienes el mundo no es precious digno, beyond all speaking, preciosos más allá de
que se the pueda best of expresar, their nations, lo mejor de sus naciones, too precious to die, demasiado preciados to give para up their lives so early. para dar sus vidas tan temprano. But I ask you to speak to Pero them te pido que tú les hables and transact with them y que hagas una transacción in con ellos truth. en verdad, for Israel's sake, por causa de Israel, for the sake of the por nations, amor a las naciones, for the glory of God. para la gloria de Dios, That these days together para que estos días juntos were not just instruction, no sean solo instrucción, they were events. sino que hayan sido The eventos. word of God that was sent La palabra de Dios que fue from the enviada throne of heaven desde el trono del cielo for these very things. para estas cosas For precisamente. the end of all things is at hand. Porque el fin de todas las cosas Seal your está a las word. puertas. Seal your Sella tu word. palabra, Let it perform its work. que haga su obra, Strive with us, lucha con nosotros, even through the night hours. incluso en las horas de la noche. We thank you and give you praise Te agradecemos, te damos alabanza, that you have spoken to us porque tú nos has hablado as the sons and daughters of como God. los hijos e hijas de Dios. Amen. Amén.